Saludos, buenos días, compañeras y compañeros. Hoy me toca el gran honor de darle la bienvenida a tantos presidentes de federaciones como miembros de ellas, inmortales del deporte, viejas glorias, cronistas deportivos, que nos une una sola idea, y es el renacer del deporte en la República Dominicana. Se dice que la noche nunca está más oscura que cuando va a amanecer. Ya para nosotros está amaneciendo, porque sin dudas tengo al lado de mí al presidente del deporte, al presidente de los jóvenes. A partir del 16 de agosto del 2020 estaremos blindados con alguien sensible y que le duele la juventud y el deporte. Son 20 años perdidos, pero les aseguro que a partir del 16 de agosto del 2020 los vamos a recuperar. Y sin más preámbulo, porque aquí lo que hemos venido a escuchar, las ideas de nuestro próximo presidente, los dejo con el mejor de todos, los dejo con el presidente nuestro, con don Luis Abinader Corona. Muchas gracias, Frank. Muchísimas gracias a todos estos amigos que yo me siento muy orgulloso, inmortales del deporte que están aquí. También comentaristas, mucha gente preocupada que durante muchos años ha apoyado el deporte en sus diferentes ramas, en béisbol, en basquetbol, en ping-pong, en tenis, y que se han sentido como parte de esa comunidad, que como dijo Frank, una comunidad en los últimos años abandonada. Y el motivo de hoy es escuchar de ustedes. Yo quiero escuchar de ustedes cuáles son los problemas principales del deporte hoy en nuestro país. Así que vamos entonces a escuchar los diferentes problemas y vamos entonces que hoy sea un día de ideas y soluciones para ese gran cambio que viene, que es un cambio a favor del país, y ustedes pueden estar totalmente seguros a favor del deporte de la República Dominicana. Sí, muy buenos días. Juan Vila, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, de la Confederación Latinoamericana de Tenis de Mesa, primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano. Señor Luis Abinader, me honra dirigirme a usted. La honra es mía, Juan. Sin lugar a dudas, Inmortal del deporte. Inmortal del deporte dominicano. Gracias. Sin lugar a dudas, que los recursos asignados a las federaciones deportivas en los últimos 10 años, tal vez 12 años, han sido completamente insuficientes para preparar las diferentes selecciones nacionales que son las que representan el país en eventos internacionales. Yo me atrevo a decir que hoy día la asignación del deporte ha recibido una reducción cerca de un 40%. En un gobierno suyo, realmente existirá la expectativa de que va a hacerse aumento significativo al presupuesto, a los recursos asignados al deporte federativo. Lo primero es que tiene que cambiar la filosofía en el gobierno. ¿Y cuál es la filosofía de la mayoría de nuestros gobernantes? Que el deporte es un gasto. El deporte no es un gasto. El deporte es una inversión. Es una inversión. Y es una inversión en salud, en la educación integral, en la lucha contra la delincuencia. Pero también, señores, es una inversión económica con enormes resultados.
si le aplicamos la factibilidad a cada una de esas inversiones que nosotros hacemos, solamente hay que calcular los cientos de millones de dólares que se reciben aquí por los muchachos que son firmados en el béisbol profesional y después nuestros grandes peloteros, pero que ya también están siendo firmados en la NBA, pero que también están siendo firmados también en el soccer profesional en Europa. Entonces, señores, es una gran inversión el deporte. Y eso es lo primero, Juan, que tenemos que poner. Entonces, como presidente, yo no lo sé todo. Ni nadie, ningún ser humano lo puede saber, en ninguna área, por más especialista que tú seas. Yo lo voy a llamar a ustedes, a cada federación, y vamos a discutir cuánto se necesita para cumplir los objetivos y nosotros desarrollar a nuestros atletas en cada una de las federaciones deportivas. Vemos eso y cambiando nuestra filosofía de que el deporte no es un costo, que es una gran inversión que estamos haciendo en salud, en control de la delincuencia y, como dije, también desde el punto de vista económico. Entonces vamos a asignar los recursos que se merecen y se necesitan. Y como dijo el inmortal Solano también, lo haremos gradualmente, pero es tan poco lo que se da ahora, que lo vamos a multiplicar la primera vez por mucho. Lo vamos a multiplicar desde la primera vez. Lo vamos a multiplicar porque sí vamos a ahorrar de muchísimas otras áreas donde absolutamente no hay ningún tipo de retorno a la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, y que hoy se gastan, se malgastan, se despilfarran. Y eso sí, en ese gobierno del cambio no va a haber despilfarro. No va a haber un centavo de despilfarro en ningún sentido. Como educadora, la función que estoy desempeñando actualmente y que vivo el día a día de la juventud, de la niñez dominicana, donde desgraciadamente no hay una programación, no hay una planificación y no vemos que verdaderamente los gobiernos que han presidido en estos periodos tienen la visión ni siquiera de entender que el futuro de toda ciudad son los niños en las escuelas. El deporte en las escuelas sigue siendo la cenicienta y lo vemos en las famosas construcciones que han hecho los gobiernos, donde un país como el nuestro, tropical, que desde las 7 de la mañana el sol grita, donde el niño no tiene una herramienta donde realizar sus actividades psicomotoras. Me gustaría saber qué planes en su plataforma política tiene usted para concebir el deporte escolar como lo que es verdaderamente un sustento para el desarrollo de cualquier ciudad. Muchas gracias. Excelente pregunta. Muchas gracias. La educación escolar. Gran parte de la tanda extendida, el objetivo de la tanda extendida era poder ubicar, educar a nuestros jóvenes en educación física. Pero ahora, debido a una falta de debido a una falta de profesores de educación física, que yo también voy a hablar de eso más adelante, prácticamente lo que lo ponemos es a jugar basquetbol, 2 horas, jugar béisbol, sin un entrenamiento como debe de ser. Y eso es actualmente, y lo saben todos los muchachos, y lo saben los profesores que me están escuchando. Y lo peor, Heidi, porque aquí no hay dinero que le dan como sabemos, al Ministerio del Deporte y a las federaciones, es que ahí hay dinero del 4%. Es que ahí hay muchos fondos. Y no conozco de los nuevos liceos que se han construido, ninguno que tenga instalaciones techadas, que eso es centavos que se debió aprovechar. Y con ese sol a mediodía, que es terrible,
Eso es lo menos que se debe hacer. Además, señores, de que ya en ese sí, como dije, en el Ministerio de Educación, sí hay esos recursos con el 4% de la educación. Pero eso viene, Jaime. Viene las instalaciones porque nosotros vamos a convertir la mitad de esos liceos en politécnicos y vamos a aprovechar que al mismo tiempo que poder hacer esa construcción, hacerle instalaciones deportivas para que lo utilicen los estudiantes y lo utilicen también las comunidades, en una organización como debe de ser. Y aquí está el Instituto Salomé Ureña, que da dentro de del entrenamiento de los profesores de educación física. Pero yo pienso, señores, que como en la mayoría de los países, debemos de tener aquí, separado, independiente, una universidad del deporte. Universidad del deporte. Es que, señores, tenemos que tener en nuestra mente que no es un gasto, es una inversión. Bien, Héctor Gómez, editor deportivo, amigo de Luis Abinader. Luis, básicamente la pregunta mía gira en torno a una problemática que Yo soy es amigo común. tuyo y amiguísimo de tu papá. Ah, excelente, se lo dije. La problemática del deporte, para nadie es un secreto, como en términos de lo que es la inversión del Producto Interno Bruto y las partidas que del presupuesto se destinan son ínfimas al deporte. En ese sentido, la pregunta mía va dirigida en ese aspecto. En un gobierno suyo, como estamos seguros que usted será el próximo presidente de la República, ¿cuál sería los primeros pasos en términos de una planificación integral en aras de que el deporte deje de ser la cenicienta? ¿Cuáles serían las primeras acciones tendentes a erradicar ese mal que nos acusa? Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Tú sabes cuáles son, Héctor? He mencionado aquí algunos. Estamos seguros ya que cambiamos nuestra filosofía y que le vamos a dar los recursos y la importancia que necesita. Ahora, las medidas van a ser no las que yo me invente en un aire acondicionado en mi oficina, las que nosotros juntos determinemos que hay que hacer, unidos, de manera científica, con las prioridades, donde opine cada federación, donde opinen cada uno de ustedes, y digamos, miren, este es el presupuesto, lo vamos a determinar, que ya sería el presupuesto del próximo año, que sería del 2021. Y con ese presupuesto, con más recursos, ustedes son los que me van a decir a mí, ustedes los técnicos, los que conocen el deporte, estas son las prioridades que tenemos que hacer. Ahora, lo que yo estoy claro es que hay que darle la prioridad y la importancia al deporte que no se le ha dado en los últimos años. Y eso es lo importante. Para mí es doloroso, próximo presidente de la República, Luis Abinader, ver cómo el deporte en los barrios de nuestro país es un desastre, porque no hay deportes. El deporte ha sido denigrado completamente por el actual gobierno. Mi pregunta es la siguiente. En un gobierno suyo, ¿cuál sería uno de los proyectos más importantes para usted? Para mí es la juventud. Wanda, si los gobiernos del PLD se han olvidado de algo, es del deporte popular. Eso es un crimen. Y yo lo digo y lo repito, Wanda, donde voy. Porque cuando voy a los barrios, hablo con los miembros de las juntas de vecinos y doy una vuelta y a veces les digo, dame una vuelta aquí y vamos a pasar por allá. He visto la ausencia de canchas deportivas. Es peor incluso. Mucho peor. Porque canchas deportivas, a veces, especialmente canchas de basquetbol y en otros casos también, play de béisbol, que eran un poco informales, lo han convertido y se lo han tomado gente y políticos para hacer viviendas o para hacer cualquier otro desarrollo comercial.
Y yo pregunto siempre, ¿dónde está la próxima cancha de basquetbol más cerca de aquí? Y me dicen a 8 kilómetros, a 10 kilómetros. Y cuando pregunto una de béisbol, imagínate, lejísimo. No, muchos me han dicho, no, en el Estadio Olímpico, en uno de esos barrios. Yo voy a recuperar lo que muchos de ustedes de cierta edad conocieron, que eran los clubes deportivos y culturales. En cada barrio. Vamos a buscar los espacios que estén ahí. Si no los hay, los vamos a adquirir para entonces tener ahí esos clubes deportivos y culturales. Pero no eso solamente para satisfacer a los deportistas, que con eso vamos a combatir la delincuencia y los vicios en los jóvenes. Es que ahí eso van a ser los centros de actividades sociales que va a ayudar a la cohesión social que necesita este país. Este país necesita cohesión social. Necesita que la gente se junte en los barrios, se junte en los sectores y hable y discuta de sus problemas. Y tome medidas comunes para solucionar esos problemas. Eso que tú dijiste, Wanda, es algo que yo he vivido, que he sentido y que el país ha sufrido. Al olvidarse del deporte popular. Señores, lo más común de los gobiernos, y eso es centavos, esos son centavos. Era la construcción de canchas de basquetbol, de play, de todo eso, porque además eran áreas comunes que ayudaban a la dispersión en términos generales. Y desgraciadamente, de eso se han olvidado estos gobiernos. Y podemos quizás decir que eso es parte también del problema que tenemos con la delincuencia. El nombre mío es José Calzada, pero el artístico es Mackey. Hay una situación muy preocupante en nuestro país y que lo vemos día a día en las instalaciones deportivas, en los periódicos, en todas las áreas del deporte. Y es que miles de atletas y viejas glorias se encuentran abandonados, se encuentran sin ningún tipo de respuesta del Estado en cuanto a su salud. Es una situación que viene arrastrando no solamente aquí en el distrito, sino a nivel nacional. Da pena que personas que dieron lo mejor de sí durante sus años productivos, durante su juventud, hoy en el ocaso de su vida estén dando pena sin ningún apoyo del gobierno, sin ningún apoyo de la institución oficial del deporte. Nosotros queríamos saber si usted tiene algún plan para proteger a esas atletas y viejas glorias y si tiene también un plan para reconocer su trayectoria y sus méritos acumulados durante toda su vida deportiva. Gracias, Mackey. Muy buena pregunta. Gran problema de este país. Mackey ha dicho algo, señores, que es una tragedia. Ustedes ven esos inmortales del deporte que lo dieron todo para poner a nuestro país en alto y que después se dedicaron a la educación. Y muchos están deambulando de una manera, llegando casi a la extrema pobreza. Y el gobierno no se ocupa. Y se ha denunciado en muchísimas ocasiones. Entonces, ¿qué ejemplo le damos nosotros a las nuevas generaciones cuando ven a esos inmortales del deporte que lo han dado todo en esas condiciones? No es un buen ejemplo, pero además como ser humanos. Gente que dedicaron su vida al servicio de los jóvenes, tienen que tener una distinción y un reconocimiento del Estado. Y yo vuelvo y repito, esos son centavos. ¿De cuántos inmortales podemos estar hablando, Mackey? Bueno, pero mucho, 3,000. Yo no creo que lleguen a, Heide, ¿llegan a 3,000? Yo creo que no llegan a 2,000. Pero si llegan a 3,000,
Eso es centavo Mackey. Esa preocupación tuya es válida. Es un crimen, una barbaridad. Esas son gente que nosotros tenemos que tenerla en una condición digna. Y lo que te indigna a ti es que politiquitos que trabajaron 4 años le dan entonces una pensión de 80,000 pesos por trabajar 4 años en la administración pública. Y esta gente que trabajaron 50 a favor del país, entonces lo dejan sin un centavo. Kennedy Vargas, escritor y periodista deportivo. El alto costo de la utilería en República Dominicana es sumamente elevado. Eso limita mucho que los padres, que las ligas, que los clubes puedan obtener utilería deportiva y de verdad que eso limita mucho la actividad. ¿Tendría usted en su gobierno bajar el costo de la utilería y, si es posible, instalar zona franca en República Dominicana para que fabrique esa utilería y de esa forma poder de verdad que estas cosas lleguen fácil a las manos de los padres, de muchos atletas y así poder fomentar más el deporte en cada barrio y el interior de República Dominicana? ¿Cómo va a ser que en este país la utilería te cuesta 3 veces la que tú lo compras cuando vas a Estados Unidos? Pero eso no puede ser. Es posible que por el transporte te cueste un día un 15% más. Y eso es normal. Pero no que te cueste 3 veces. Entonces yo creo, Kennedy, que es algo más que impuesto. Yo creo que hay que determinar y hacer un estudio para que esa utilería te cueste lo que cuesta a nivel internacional, que han disminuido mucho los precios, porque con la entrada de China en la producción de muchísimas de esas utilerías deportivas, eso cuesta centavos. Y eliminarle, obviamente, los impuestos, porque tú tomas los tributos, tú cobras impuestos por 2 razones. Una, para recaudar dinero, y la otra, para desincentivar el consumo. Por ejemplo, tú le pones impuestos a los cigarrillos, además de recaudar impuestos, tú quieres desincentivar el consumo porque es negativo para la salud. Sin embargo, para esto, que es positivo para la salud, que tú lo quieres incentivar, entonces no cobres impuestos. No cobres impuestos. Y además, hay que hacer un análisis, además de los impuestos, porque aún es más de un 18% que le cobran del ITEVI. O sea, el costo en comparación con otros países es más que un 18%, que es lo que costaría el ITEVI. Entonces, ahí hay que hacer un estudio. Y que ese estudio nosotros poder lograr dentro de ese plan de relanzar al deporte, cómo nosotros podemos tener esas utilerías deportivas a un precio justo. Nosotros, en lo que tiene que ver con el deporte universitario, vemos que a diario van a nuestras universidades un sinnúmero de jóvenes buscando la manera de conseguir una beca para poder realizar sus estudios porque son de escasos recursos económicos. En un gobierno suyo, el deporte universitario tendría el respaldo que hoy en día el gobierno no le da a las universidades para poder ayudar a miles de estudiantes y profesores que pasan por un sinnúmero de problemas en ese sentido. Imagínate lo que hay que hacer con el deporte en la educación universitaria, que es fundamental, al igual que en la educación, que es parte integral de los jóvenes. Y tiene que haber que en los liceos, cuando digo los jóvenes, que en la educación preuniversitaria, tiene que haber, es un plan de relanzamiento del deporte. Es que el deporte hoy, y eso lo conversamos cuando nos juntamos con los amigos de aquí de las federaciones, y lo sabe Frank y lo hemos discutido 10 veces, está en su peor momento en términos de políticas públicas, de apoyo. Los logros que podemos tener en el deporte es sencillamente por la pasión y el sentido deportivo de los dominicanos y por iniciativas como las que yo describí de hace ya muchos años, como es en Santiago. Y por qué no decirlo, el incentivo económico en la parte del béisbol, que es muy importante.
que los jóvenes quieren ser firmados, y muchos son firmados, incluso con cantidades de dinero especial. Entonces, Roque, lo que nosotros necesitamos e incluirlo de manera fundamental en la universidad es un plan integral de desarrollo y de relanzamiento del deporte, que va a ser parte de ese plan que vamos a hacer de nuevas oportunidades para la juventud y de lucha contra la delincuencia. Ese plan de relanzamiento del deporte va a afectar positivamente varias áreas de políticas públicas fundamentales para nosotros. Y en el caso de la educación universitaria es fundamental. Antes se fomentaban los juegos interuniversitarios, no se fomentan ahora. Eso se acabó. Y eso es parte de que no le importa, no le dan ningún tipo de interés al deporte. Bienvenido, Solano. La ONU, luego de hacer un estudio científico muy riguroso, determinó que para que un país tenga un desarrollo integral de su deporte, que realmente contribuya al desarrollo de los jóvenes de ese país, debe invertir un mínimo de un 3% de su presupuesto en el deporte. En nuestro país, esa inversión es apenas de un 0.3% ahora del presupuesto nacional. Nos gustaría saber, a los que estamos metidos en el deporte, si podemos contar durante su gobierno con un aumento gradual y adecuado para el deporte nacional. Muchas gracias. Yo he visto esa recomendación de la UNESCO, de un 3%. Leí que el gobierno aprobó un presupuesto, me parece, de 921.000 millones. Presupuesto general. Eso implicaría, siguiendo esas recomendaciones de la UNESCO, que el Ministerio de Deportes recibiera poco más, poco menos, 27.000 millones de pesos. ¿Cuánto recibe Fran ahora? ¿Para qué dan 2.900 millones? No, eso se lo comen en salario. Y malos salarios. Entonces, ahí pueden ver ustedes. La recomendación de UNESCO serían 27.000 millones, Solano. Y nosotros le estamos dando 2.000, ¿cuánto? 2.900 millones. O sea, prácticamente un 10% de lo que deberíamos de darle. Bueno, que es lo que dan, 0.3 y un 3%, eso. Entonces ahí podemos ver que no hay interés, porque ellos no se dan cuenta y no logran entender y no están haciendo una política ni a largo plazo de solución de los problemas. Que el deporte te soluciona problemas de la delincuencia, te le da oportunidad a los jóvenes y es una gran inversión económica. Y ese va a ser el cambio que nosotros vamos a hacer. Yo finalmente quiero decirle a ustedes que lo que yo le estoy diciendo no es para complacerlo, no es para ganar su voto, es porque yo lo siento, lo creo y estoy completamente seguro. Cuando invertimos en canchas, cuando invertimos en instalaciones deportivas, estamos diciendo, primero los jóvenes, primero la gente. Ese es el cambio que viene. Y lo vamos a hacer junto a ustedes. Todo lo que planifiquemos va a ser con ustedes. Porque ustedes son los que saben en cada... Ustedes y muchos más. Y se le dan 3 días para que, bueno, determinen ya las prioridades de las inversiones. Discútanlo. Y entonces ya la determinamos y vamos y la ejecutamos con un plan por lo menos a 4 años de desarrollo. Ese es el cambio. El cambio que viene, el cambio que ustedes van a hacer y que Dios y el pueblo nos va a dar la oportunidad
de ejecutarlo a partir del 2020. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.